Vamos a aprovechar este tiempo, gloria al Señor, en el cual vamos a disertar la palabra de Dios en esta tarde, gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que han participado, a nuestro hermano Juan de la Rosa por dirigir este servicio. Dios bendiga a todos los que están aquí presentes, gloria al Señor. Yo quiero que abran su Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 2 del libro de Efesios, gloria al Señor. El martes comenzamos a predicar sobre este libro. Vamos a tener una serie del libro de Efesios. Tiene 6 capítulos y vamos a estar predicando sobre este libro hasta que abarquemos los 6 capítulos de la Biblia, de Efesios, gloria al Señor. Estuvimos hablando el martes sobre las bendiciones espirituales en Cristo, el espíritu de sabiduría y revelación, y hoy vamos a hablar sobre salvo por gracia, reconciliación por medio de la cruz, gloria al Señor. Vamos a leer algunos versículos de este libro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Dios, que sea tú hablando en nuestros corazones y que podamos discernirla espiritualmente, Señor, para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Y el tema que le voy a poner a este mensaje en esta tarde es salvación por gracia y por fe, gloria al Señor. Salvación por gracia y por fe, gloria a Dios. Estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia muchas veces, a escuchar que otros predican la palabra de Dios, que otros dicen Cristo te ama, Cristo se salva, Cristo viene, y muchas veces no le ponemos atención, la máxima atención que merece la palabra de Dios. Pero no estoy aquí, quizá muchas personas tienen la facilidad de disertar o dar una exposición científica, otros pueden hablar de filosofía. Hay muchos temas importantes en el cual la persona puede exponer y presentar y hablar y dialogar. Pero nosotros estamos en la casa de Dios, y la casa de Dios es para predicar la palabra. Hay un libro que debemos hablar, que debemos predicar, que debemos enseñar, y la responsabilidad que nosotros tenemos como pastores, como líderes eclesiásticos, es llevar la palabra de Dios tal y como está escrita, porque en ella es suficiente para nosotros tener una dirección correcta, tener, gloria al Señor, una guía correcta de todo en la vida, gloria al Señor. Las cosas que podemos aprender, lo aprendemos en la universidad, lo aprendemos leyendo un libro, aprendemos de finanzas, escuchando quizá audio, leyendo libros,
Pero aquí vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita. Una de las cosas que el apóstol Pablo le decía a Timoteo era: enseña la palabra, redarguye, corrige, porque la palabra es suficiente. Dice que todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy le voy a hablar con el tema salvación por gracia y por fe, lo cual vamos a estar desglosando lo que es el capítulo 2 de Efesios. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos que para que haya salvación, gloria a Dios, se debe producir solamente, viene directamente de Dios por gracia. La salvación que viene al hombre viene directamente a Dios por gracia. Y esto solamente nosotros como humanos debemos recibirla a través de la fe. Por eso vemos al apóstol Pablo que dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que las obras que tú y yo podamos hacer no es suficiente para nosotros gloriarnos y decir: me gané el cielo. Ha sido un don. La gracia ha sido un don inmerecido de parte de Dios. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que cuando Dios crea la humanidad, hermano, lo creó del polvo de la tierra, usando sus propias manos. Y no solo usando sus propias manos, sino también que sopló sobre el ser humano aliento de vida. O sea que si nosotros vemos cómo Dios crea todas las cosas solamente por la palabra, pero al hacer al hombre se toma tiempo y usa otros métodos, nosotros podemos ver que Él se esmera al crear al hombre, que está buscando de ese ser una relación de intimidad, de adoración, de una creación especial, y eso somos tú y yo. Nosotros somos la creación especial de Dios. Dios nos dio de su propio aliento de vida, por eso decimos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y que el espíritu, ese es el aliento que Dios sopló sobre el hombre. Y es lo único que puede llenar ese vacío espiritual al ser humano. Se llama Dios, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. El Dios trino, sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesús es lo mismo que hablar del Padre y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque es un Dios en tres personas. Gloria al Señor, la Santa Trinidad, como se muestra desde Génesis y Apocalipsis. Nosotros vemos que Dios siempre habló en plural. Hagamos al hombre. Cuando iban a hacer el hombre, habló en plural. Cuando en la torre de Babel, que ellos estaban haciendo esa torre, él dijo: descendamos. O sea, lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento hablando en plural. ¿Por qué? Porque ese es el Dios trino que tenemos. Entonces, nosotros si leemos aquí, gloria al Señor, y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando Dios le estaba diciendo que cuando Dios crea al hombre le da la vida, gloria a Dios. Pero dice la Biblia que la muerte entró al hombre. ¿A través de quién? De Adán, gloria al Señor. Ese hombre, el primer hombre, la primera mujer que Dios crea, lo pone en el huerto y le dice: comen de todo, pero del árbol de la vida no comerán. De la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que coman de él van a morir. Pero cuando ellos comen de este árbol, entra la muerte espiritual. No murieron instantáneamente, físicamente, porque hay la muerte física y la muerte espiritual, pero sí murieron espiritualmente. Gloria al Señor. Y al pasar el tiempo, hermano, también murieron físicamente. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Sin embargo, nosotros vemos que por otro hombre, dice la Biblia, entra la vida. Jesús, Él lo dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que quiere vida tiene que venir a mí, Él es la fuente de la vida.
Y el mismo apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vano sería nuestra predicación, vano sería nuestra fe. Y ahí es donde nosotros nos basamos, en lo que Jesús no solamente enseñó, lo que Jesús no solamente predicó, en lo que Jesús no solamente hizo en la cruz, sino en lo que Jesús hizo después del tercer día, que resucitó, tomando su propia vida, tomando vida, gloria a Dios, porque Él es la fuente de la vida. Y Él murió para que nosotros, a través de Él, pudiésemos obtener la vida eterna. Y lo dice claro el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios, y dice que nosotros estábamos muertos. Hay muchas personas que usted lo ve caminando, si no tienen a Jesucristo, están muertos. ¿En qué están muertos? En sus pecados, en sus delitos. ¿Por qué? Porque desde que nacemos traemos el ADN de Adán. Traemos la muerte, la condenación en nosotros, porque venimos con esta carne pecaminosa, corrompida, que necesita de un nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Y no importa, hermano, quizá una persona puede ser puritana. Cuando hablo de puritanos, hay mucha gente que no son cristianos, que no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero sin embargo son personas morales, son personas correctas, son personas que hacen la cosa por la línea. Pero eso no le es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque son muy morales, el pecado está en su corazón. Gloria al Señor. Porque aunque son muy morales, el único que puede perdonar y salvar y limpiarnos de ese pecado y de esa condenación es Jesucristo. Ahora, por más moral que se vea, algo hay en ellos que lo induce a pecar, porque la palabra de Dios no se equivoca. Gloria al Señor. Y una de las cosas que la Biblia enseñaba al pueblo de Israel era que el que cumplía toda la ley y fallaba en una, se hacía culpable de las demás. Y aunque nosotros, gloria al Señor, quizá vivamos una vida correcta y andemos de esa manera, si no aceptamos a Jesucristo, ese pecado está en nosotros y de alguna manera pecamos. Gloria al Señor. Y ese pecado solamente Jesucristo puede limpiarlo, borrarlo con su sangre, perdonarlo. Dice, en el cual anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al Espíritu, gloria al Señor, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. Hermano, en esta tierra nosotros no estamos solos. Por eso el apóstol Pablo al viernes le dice, vuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha del cristiano, hermano Juan, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? De las regiones celestes de maldad. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, en el mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea que todo lo que es de Dios, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, le va a hacer oposición. Y por eso nosotros vemos que nosotros los cristianos vivimos una vida para Dios, pero tenemos una guerra. Y el enemigo usa al hermano, como puede usar al vecino, como puede usar a quien sea. ¿Para qué? Para hacernos la guerra. El caso es que no podemos ni verlo a ellos. Hay que ver lo que está detrás de ellos. Porque hay un momento en la vida espiritual del cristiano que mientras más tu ser que está de Dios, más puede discernir el enemigo cuando viene disfrazado. Por eso vemos que Pedro estaba cerca de Jesús. Y Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús estuvo exponiendo y diciendo, no, yo he venido a dar mi vida, yo he venido y voy a morir, pero al tercer día vuelvo y voy a poner mi vida, a tomar mi vida. Y estaba hablando del plan de redención a los discípulos. Dice Pedro, no permita que te pase eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás.
¿Por qué? Porque todo lo que se está oponiendo al plan de Dios, hermano, se puede ver muy bonito y se puede disfrazar muy bonito, pero el enemigo es quien está operando. Y aquí lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, ¿de qué? De que el príncipe de la potestad del aire está obrando en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos también en ese mundo. Nosotros también caminábamos como ellos. Estábamos siendo esclavos y estábamos siendo hijos de ira. ¿Por qué? Porque la Biblia, el mismo Señor le dijo al hombre que la consecuencia de su pecado iba a ser la muerte. Que la ira de Dios iba a venir sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros sabemos que Dios es amor. Pero hay un versículo de la Biblia que dice que Dios también es fuego consumidor, porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo, ¿verdad? Y Él va a castigar la injusticia. Él va un día a traer su ira sobre aquellos hijos desobedientes. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes de tú y yo ser cristianos, estábamos en esa condición. Estábamos bajo la ira de Dios, porque nosotros también en ese tiempo estábamos siendo desobedientes. Y quizá usted diga, no, pero yo nunca maté, yo nunca robé, como muchos dicen, de que yo tengo que arrepentirme. Yo nunca he robado, yo nunca he hecho esto. Y comienzan a decir lo que ellos no han hecho. Pero pregúntale a ver si han dicho alguna mentira. Sí. Pregúntale a ver si han sentido envidia o celo o han criticado a otros. Todos esos son pecados, hermanos, de los cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Esa naturaleza viene en nosotros. Nosotros andábamos en el mundo cometiendo pecados, quizá uno más que otro. ¿Por qué? Porque hay personas que sí han caído en las drogas, han caído en el alcoholismo, han caído en la prostitución, han caído en pecado muy profundo. Pero aún así los niños, que son niños, si no han aceptado a Jesucristo, ellos también cometen pecado. Porque a un niño tú le dices, no le toque eso, y al ratico va y lo toca. Hay niños que hablan mentira. Hay niños, porque es la naturaleza, hermano. Es la naturaleza que mora en el ser humano, que atrae el pecado, y el pecado como consecuencia atrae muerte. Pero no solamente eso, el espíritu de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, y todos sus secuaces, todos sus ángeles caídos, que son demonios, también están haciendo su trabajo. ¿Para qué? Para tentar al hombre, para inducir al hombre a cometer pecado, para hacerlo caer en tentaciones. Entonces nosotros, dice el apóstol Pablo, que estábamos en ese tiempo siendo hijos de ira. Dice, pero Dios, hay un pero aquí, eso es lo que me gusta en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí dice entre paréntesis, porque por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Pero, gloria a Dios. Y aquí nosotros podemos ver que este pero, hermano, es muy importante. Que este pero, gloria al Señor, es lo que trae al hombre, Jesús al hombre, la salvación. Dice que por su misericordia Él nos amó. Y nosotros lo vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. O sea, Él nos amó tanto, hermano, que
Él nos rescató de la condenación del pecado. Él nos rescató del mismo pecado. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por gracia. No porque tú y yo lo merecíamos. No porque tú y yo somos buenos, ni somos obedientes, sino que nos amó. Y aún estando muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, dice que mostró su gracia. Gloria al Señor. Por eso nosotros que hoy conocemos a Dios, nosotros que hoy estamos en los caminos del Señor, tenemos que seguir orando, hermanos. Siempre que oramos, nosotros oramos de tarde, a las 3 de la tarde, oramos los jueves en la mañana. Siempre hacemos la oración por aquellas personas que no han aceptado al Señor, por aquellos que están apartados, hermanos, porque ellos están muertos. Y un muerto no tiene conciencia. Un muerto no tiene decisión propia, sino que Dios en su infinito amor y gracia y misericordia abre sus ojos, abre sus oídos. ¿Para qué? Para que escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra son vida, que la palabra de Dios son vida. Que la palabra de Dios es como una semilla. Nosotros somos el terreno y la palabra de Dios, esa semilla, que cuando se tira en ese terreno árido, quizá, en ese terreno donde no hay nada, esa semilla tiene que producir vida. Esa semilla tiene que hacer un efecto. Gloria al Señor. Solo que hay terreno, como dice el libro de la parábola, que tira la semilla en el camino y las aves del cielo vienen y se comen la semilla. ¿Y quiénes son esos? Los que comienzan a escuchar voces por ahí. Oh, tú eres evangélico ahora. Y tú te metiste a eso. Y tú crees en eso. Y tú esto. Y comienzan a debilitar tu fe de esa palabra que Dios tiró ahí. Pero a todos Dios nos da la oportunidad de recibir el llamado, de oír la voz de Dios. Por eso dice la palabra, si tú oyes la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Abre tu corazón porque Dios te está llamando. Dios te está dando un aliento para que entienda, para que comprenda que necesita a Dios. Porque tú estás muerto en tu pecado, estás muerto en delitos. Y si tú sigues en esa condición, la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Gloria al Señor. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya leímos ahí. El 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de la gracia que en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Somos salvos, hermanos, por la gracia, por la fe. Que la gracia, como decía, la gracia es ese don inmerecido, gratuito de Dios, un favor divino que incluye el perdón de los pecados. Eso es la gracia. Un don inmerecido de parte de Dios. Un regalo que viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Incluye perdón del pecado. Incluye resucitarte con Cristo. Por eso es que el bautismo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, necesitamos ser bautizados en las aguas. ¿Qué representa el bautismo? La muerte y la resurrección de Cristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo? ¿Qué debo de hacer? Dice, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Así como el viento que sopla y ni sabemos dónde viene ni a dónde va, si es el nuevo nacimiento. ¿Qué trae ese nuevo nacimiento? Una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a transformar nuestra vida y la santidad de Dios comienza a inundar nuestro ser. Y ya nosotros no vivimos, no seguimos viviendo esclavos en el pecado. Gloria al Señor. El que robaba, como dice el apóstol Pablo, ya no robe más. Trabaje con sus manos y ayude a los que no tienen. Gloria a Dios.
que la fornicación, el adulterio, nada de esto se oiga entre nosotros, porque en Cristo tenemos que apartarnos del pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios va santificando nuestra vida y va sacando todo lo que a Dios no le agrada. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que aceptar la palabra por fe. Porque es la parte que nosotros como ser humano debemos poner. La Biblia dice que el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado, porque no ha creído en quién, en el unigénito Hijo de Dios. Entonces la fe nos salva, hermano, y esa fe nos lleva a amar a Dios. Esa fe nos lleva a conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos como cristianos, ¿verdad? La fe nos lleva, gloria al Señor, a tener una vida consagrada delante de Dios. Gloria al Señor. Dios exige que tengamos fe, pero no una fe vana, porque hay mucha gente que tiene fe. Creen en la Virgencita de la Altagracia, creen en San Lázaro, en el niño de Antorcha. Hermano, toda esa fe vana, solamente hay una fe salvadora. Y la única fe salvadora se llama la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice bien claro. Gloria al Señor, que solamente en Jesús, a través de su muerte en la cruz, tú y yo somos redimidos del pecado y de la muerte. Somos salvos a través de la fe. Gloria al Señor. Y el versículo 11 nos dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo se estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Y cuando hablamos aquí de la circuncisión, nosotros sabemos que fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Le dijo: todo varón debe ser circuncidado. Ese es un pacto de que este pueblo va a ser consagrado para Dios. Esto era una estampa que identificaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Gloria al Señor, porque Dios había hecho pacto con el hombre. Gloria al Señor, de santificación, de purificación. Pero que pasado el tiempo, nosotros sabemos que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Pasado el tiempo, ahora Dios no le exige al hombre circuncisión en la carne. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿verdad? Ahora Dios exige la circuncisión del corazón. Porque el mismo apóstol Pablo dice: ¿de qué le vale si estás circuncidado y no guarda la ley? De nada te sirve. Vana es tu circuncisión. Ahora Dios nos reconcilia a nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, los que no éramos judíos, esa descendencia de Abraham, de ese pueblo. Hermano, ellos tenían la ley, ellos tenían la promesa, ellos tenían el pacto, ellos tenían el templo, ellos tenían los sacrificios, donde iban delante de Dios y hacían sacrificio por los pecados, donde el pueblo podía tener comunicación con Dios, el sacerdote podía tener comunicación con Dios. Ellos tenían la ley de Dios, gloria a Dios, y guardaban sus leyes. Pero nosotros, los gentiles de aquellos tiempos, ¿verdad? Y nosotros también, que somos parte de ese pueblo gentil, estábamos sin Dios en el mundo, perdidos, sin esperanza, no teníamos rumbo, no teníamos dirección, no teníamos la guianza que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Cristo viene, dice que a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora Dios, a través de Cristo, nos reconcilia a nosotros también con Él. Y qué bueno que escogió a un apóstol como Pablo,
Un hombre que no le predicaba a los judíos solamente, sino que se dedicó todo su ministerio a ganar a los gentiles para Cristo, a enseñarle a ese pueblo gentil que vivía sin Dios, sin esperanza, a ese pueblo idólatra, a ese pueblo corrupto, a ese pueblo que andaba una vida desordenada, en placeres, en delitos, en pecado, en fornicación, en orgía, en tantas cosas que Dios había prohibido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba muchas veces, pero era un pueblo más conservado, porque tenía leyes. Pero el pueblo gentil estaba descarrilado, estaba, gloria al Señor, perdido, sin Dios. Dios lo consideraba inmundo, lo consideraban inmundo por su estilo de vida. Sin embargo, Dios, a través de Cristo, nos da a nosotros el privilegio de dos pueblos ser uno. Ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros entramos, y gloria a Dios, así como un árbol se injerta a otro árbol, somos esa rama injertada que recibimos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vemos que ya en Cristo no hay griego, no hay hebreo, no hay raza. Ahora en Cristo somos un solo pueblo. En Cristo Dios nos une. Por eso es que nosotros como cristianos nos identificamos como cristianos. No importa la nacionalidad, si es árabe, si es judío, si es dominicano, si es puertorriqueño, si es europeo. Todos somos uno en Cristo. Nos llamamos cristianos, un solo pueblo, y Dios viene a buscar una iglesia que esté unida. ¿Unida en qué sentido? Unido en el mismo amor, en la misma fe, un mismo Dios, una misma esperanza. Ese pueblo que donde quiera que usted va, usted tiene una familia, hermano. Hay gente que ha llegado a este país y no tienen a nadie, ni un primo, ni un sobrino, ni un tío, nadie. Pero cuando entran a una iglesia, ¿qué tienen? Una familia entera que lo acoge con amor. Una familia entera que le dice, tú eres mi hermano. Una familia que le dice que tú necesitas y le da el apoyo que debe de darle en su momento determinado. Porque somos una sola carne y es lo que Dios quiere. Dios no viene a buscar una iglesia que esté dividida. Dios viene a buscar una iglesia que tenga un mismo sentir. Una iglesia que tenga una misma fe. Que tenga un mismo sentimiento. Gloria al Señor. Por eso dice de este pueblo traje la paz. Dice porque en él nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria que nos separa. Gloria al Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo nuevo hombre, y haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades, porque, hermanos, ¿saben que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, de beber? ¿Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Había enemistades y eran familia. Lo digo que el pueblo de Samaria estaba mezclado con gentiles, pero eran familia y aún no se llevaban entre sí. Hay razas que no se llevan. Los árabes no se llevan mucho con los judíos, pero cuando aceptan a Cristo, se juntan y alaban a su Dios juntos. Los dominicanos y los haitianos quizás no se lleven muy bien, pero cuando aceptan a Cristo, se juntan en la iglesia y adoran al Señor. Porque es que Dios quita el prejuicio, Dios quita el racismo, Dios quita la diferencia, la enemistad que hay entre un pueblo y otro. En Cristo somos uno, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, y ya estamos terminando. Gloria a Dios, dice la palabra. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo
Jesucristo mismo, gloria a Dios, aleluya, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, gloria al Señor. Ya no somos extranjeros, ya somos conciudadanos, somos parte de esta ciudadanía, gloria al Señor. Pero estamos donde, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace uno? La fe en Jesucristo, la piedra angular, viene siendo Cristo. ¿Usted quiere saber la enseñanza de Jesús? Lea los evangelios. ¿Qué enseñó Jesús? Ponga su fe en la enseñanza que enseñó Jesús en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Pero también dice, y los profetas y los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles que escribieron estas cartas en el Nuevo Testamento? Tenemos a Pablo, a Pedro, a Judas, a Santiago, que era pastor. Tenemos un grupo que escribieron sobre esa fe, sobre esa enseñanza. Hermano, no hay otro libro. Olvídese de los libros apócrifos que hay por ahí, que enseñan muchísimas cosas. No es un libro inspirado. Lea la Biblia y base su fe, no en filosofía pagana, no en cosas raras que hay por ahí, que están saliendo muchísimas cosas, de que código, desatando código. No, fundamentemos nuestra fe y nuestra creencia en la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, gloria al Señor, porque ahí es donde está la verdad, ahí es donde nosotros encontramos la luz que nos va a llevar a esa vida eterna, que solamente se adquiere a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe que tú y yo decidimos creerle a Dios. La fe que nos lleva a consagrarnos a Dios, una fe que nos lleva a amar a nuestro hermano, una fe que nos lleva a dar frutos para Dios, a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque aunque no somos salvos por la obra, hermano, nuestra fe tiene que revelar a través de las obras de que somos cristianos, de que amamos al Señor, de que creemos en Dios y de que Dios está en nuestros corazones. La fe en Cristo Jesús nos salva. Gloria al Señor, la gracia nos salva. Pero la fe que tú y yo ponemos en esa gracia nos salva. Así que nuestro tema, salvado por gracia y por fe. Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pies.